La historia del exilio guatemalteco es una historia larga que inicia en los años 60 con el comienzo de la Guerra Civil. Durante 30 años, la violencia política desplazó a millones de personas dentro y fuera de Guatemala, además de dejar un saldo de 150.000 muertos y 45.000 desaparecidos. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico estima que 1 millón de ciudadanos se desplazaron internamente dejando atrás su hogar y sus tierras. Solo en México, la cifra de refugiados llegó a 45.000, aunque se estima que hay otro grupo de al menos 50.000 refugiados que no fueron reconocidos internacionalmente como tales. Después de 26 años de finalizado el conflicto armado en Guatemala, es necesario reconocer a miles de desplazados, refugiados y exiliados como parte de las víctimas del terrorismo de Estado que se instaló en este país centroamericano. Yo salgo en mayo de 1982. Me llamo Marilena Bustamante Ortiz. Tenía una hija de 1 año en aquel entonces y fundamentalmente es por ella que salgo, ¿no? Porque cuando yo estaba buscando a mi hermano, en la búsqueda de su paradero, la familia llega a un momento en que dice no lo busco más. Y la única que se quedó al frente fui yo. Y las razones que dio el resto de la familia son muy justificables, ¿no? Un hermano mío me dijo, me voy a volver loco de ver tanto cadáver, ¿no? Y el otro me dijo, yo tengo una familia, soy médico, tengo que ir al hospital, no puedo seguir en esto. Y yo pensaba, no, bueno, pues yo también tengo una familia, pero en mi caso, Emil fue el mejor de mis hermanos y era mi mejor amigo. Entonces, lo mínimo que podía hacer es buscarlo en las morgues, ¿no? Y buscarlo con gente que podía tener algún contacto con el Estado, pero todo fue infructuoso. Mi nombre es Iduvina Hernández, soy una defensora de derechos humanos de Guatemala, guatemalteca, y me tocó forzadamente salir al exilio en 1984, hace ya bastantes años, forzada por el entorno de terrorismo de Estado, de brutal represión, que significaba la muerte para la mayoría de personas que expresaban una visión o una posición de disidencia al régimen gubernamental. Yo me vi forzada al exilio porque mi compañero de vida, que es una de las personas que aparece en el diario militar, intentaron secuestrarlo y al no poderlo secuestrar, lo ejecutan. Él fue asesinado y, por supuesto, intentaron capturarme. Logré escaparme prácticamente de las manos de los grupos estos que intentaban capturarme y con el apoyo de organizaciones y grupos de personas amigas, salir al exilio, ¿verdad? Un exilio que, como todo exilio, es doloroso y es terrible, ¿verdad? Creo que fue lo más difícil de mi vida. Los 6 primeros meses en México, porque de pronto a tu hija le quitan sus abuelos, sus primos, la casa donde vive, el jardín donde iba a correr, una casa llena de árboles y de flores, sus abuelas que la adoraban, ¿no? Y de pronto llegamos a un lugar donde no hay nada de eso. Te sientes naufragar realmente, ¿no? No te imaginas lo que puede significar de la noche a la mañana perderlo absolutamente todo, ¿no? O sea, pierdes a tu familia, perdiste a tu hermano y no lo pudiste recuperar. Entonces, además te llenas de culpas, ¿no? Te llenas de culpa porque salvaste tu vida, porque no había otra opción, pero el raciocinio no alcanza para quitarte la culpa, ¿no? De que saliste y que hay otros que se quedan, pero ese fue el principio de largos 40 años que íbamos viviendo fuera de Guatemala. Por supuesto que ahora venimos ocasionalmente, pero
México se convirtió en nuestra segunda patria. A México le debemos tanto porque nos salvó la vida, ¿no? Nos dio la oportunidad de ser profesionales, de que tus hijos crecieran y nacieran ahí, de darles escuela pública. Me voy a México, que en general, digamos, el pueblo mexicano como pueblo ha sido sumamente solidario, pero bueno, todo estado tiene sus normas, sus leyes migratorias, y la mayoría de personas que intentábamos buscar salvar la vida desde Guatemala en México, pues no necesariamente teníamos en ese momento las condiciones migratorias para llegar con normalidad. Entonces llegábamos en una situación irregular, con el temor, con el miedo en cualquier momento de que podíamos ser detenidas y forzadas a retornar a una situación de riesgo para nuestra vida. Entonces, la gente, digamos, pues solidaria siempre nos recuerdo yo y mis amigas y amigos de temporalidad en el exilio lo recuerdan también, ¿verdad? Una generosidad muy grande, una sensibilidad de apoyo, de no entender mucho qué significaba que la gente se tuviera que ir de su país, y cuando les contábamos, porque luego está el otro elemento, estás en el exilio, pero estás con el corazón en tu país y estás como siempre pensando volver. Y entonces, ¿pero por qué quieres regresar ahí? O sea, era como que les parecía raro, pero no, hombre, si es que eso está cañón, entonces, ¿por qué quieres regresar? Es muy difícil de explicarle a alguien, ¿verdad? Cuando le contás y le describís el entorno en el que estás, es difícil que te entiendan que de todos modos querés regresar, que de todos modos sentí la necesidad de volver. Y como le dicen las abuelitas, ¿verdad? Allí tenés enterrado el ombligo y ahí querés volver, ¿verdad? A buscarlo. Entonces, pues nos recibían de esa manera. Siempre lo hemos dicho los que hemos salido, nunca se deshicieron las maletas, no siempre pensábamos que a la vuelta de la esquina estaba el triunfo, que a la vuelta de la esquina íbamos a volver, ¿no? Pero eso no es así. O sea, tú tienes un par de hijos que le tienes que dar de comer, que tienes que trabajar y que tienes que estudiar, y de pronto empiezas a hacer una vida fuera de tu país, ¿no? O sea, no puedes estar jugando con la vida de los hijos y con tu vida, decir, bueno, ahora sí me regreso. ¿Y a qué me regreso y a dónde me regreso, no? Entonces era empezar a construir una vida, pero siempre con la esperanza de volver, ¿no? Yo me incorporo, cuando estaban los acuerdos de paz, empiezo a regresar más continuamente a Guatemala y me incorporo a una cosa que se llamó la Alianza contra la Impunidad, donde convergían diferentes organizaciones, ¿no? Y nos reunimos con gente de Naciones Unidas. Siempre, en caso particular, mi lucha ha sido por los detenidos desaparecidos, ¿no? Pero si vos me preguntas, ¿querés volver a Guatemala ahorita? Yo te digo que no. Que no. A mí Guatemala me sigue produciendo miedo, y tal vez porque conocemos muy bien la historia, ¿no? Y los mismos que lo que hicieron en el pasado están ahí, ahora son nietos, ahora son los hijos que están ahí ejerciendo el poder, y yo lo experimenté durante el juicio por genocidio, que estuve presente durante el juicio por genocidio. Pues sacaron afiches contra mí pidiéndole al presidente que me expulsara porque yo era mexicana y cosas por el estilo, ¿no? Pero tener la nacionalidad mexicana por opción también es una forma de sentirte, entrecomillado, protegida, ¿verdad? Aunque es una fantasía, pero a Guatemala la llevamos en el ombligo. Es imposible deshacerte de eso, ¿no? De tu propia historia. Cuando uno vuelve a Guatemala, Guatemala está tapizada de tantas cosas y de tantos recuerdos, ¿no? Es fundamental en los procesos de memoria abordar esta problemática.
que, como bien decís, suele ser dejada de lado u olvidada. O sea, en los casos extremos es olvidada, ni siquiera se menciona. En otros se deja de lado o no se considera, porque al fin de cuentas salvaste la vida física, pero es difícil saber, digamos, todas las cosas que detrás de eso tenés. Y uno de mis principales, digamos, planteamientos es que es importante entender y estudiar este fenómeno también como una herramienta represiva y terrorista de los estados. Porque nadie tiene por qué forzarte a irte si no quieres hacerlo. No debe haber condiciones para que tengas que irte forzadamente. Y entonces, cuando un estado se organiza para acabar con la disidencia y hacer de todo, incluido que te veas forzada o forzado a salir, está actuando y está utilizando eso como una herramienta represiva, como una herramienta de terror. Porque la gente no se va, es decir, no sos un multimillonario que tiene casas por todo el mundo y que se va tranquilamente, agarra su avión y se traslada y ya pues va, se toma sus fresquitos y ahí se queda tranquilo. Estás hablando de gente que tiene vidas construidas o que está construyendo, que busca un futuro en su propio país. Nadie en su sano juicio abandona su tierra, su familia, su gente, su entorno por placer. O sea, porque estás abandonando. O sea, al final de cuentas, la persona que sale al exilio le quitan todo de un solo, de tajo, perdés todo. Y te vas en la incertidumbre. Si vas también en una ruta segura, porque no todas las rutas lo han sido. Hay gente que en el intento de salir también se ha quedado. Entonces, al final de cuentas, el exilio es esa larga avenida por donde transita la tristeza, porque ha sido un instrumento represivo y de terror de los estados que obligan a la gente a buscar salvar la vida en otro lugar.